evaluación clínica, capacidad funcional y calidad de vida. Estos son los intereses que les debo comunicar. Los objetivos de mi intervención de hoy se centran en un par de elementos. Por una parte, compararemos distintas maneras de evaluar la capacidad funcional, incluida la ergoespirometría, que se puede denominar con la sigla CPET o CPX, según donde se hayan formado ustedes. También tenemos el paseo de 6 minutos o la clase funcional de la NIHA. Y luego repasaremos también las escalas de calidad de vida, centrándonos sobre todo en la Minnesota Living with Heart Failure y la KCCQ, o Kansas City, que normalmente se administran en muchos ensayos de hoy en día. El año 2009, el American College of Cardiology y la American Heart Association elaboraron una serie de fases de la insuficiencia cardíaca. Estaban pensadas para contrastarlas con las clases funcionales de la NYHA, pero también para ayudar a identificar a números importantes de personas con riesgo de insuficiencia cardíaca. Los pacientes de fase A, según este esquema, son pacientes con un elevado riesgo de insuficiencia cardíaca, pero que actualmente no tienen cardiopatía estructural ni síntomas. Incluyen a los pacientes con hipertensión, diabetes, aterosclerosis, obesidad o síndrome metabólico. Se estima que actualmente un 22% de los estadounidenses mayores de 45 años tienen insuficiencia cardíaca de fase A. La fase B corresponde a los que han progresado, tienen algo de patología, pero no tienen signos ni síntomas de insuficiencia cardíaca. Son los pacientes con arteriopatías coronarias o con antecedentes de infarto de miocardio o hipertrofia ventricular izquierda, los que han tenido un remodelado y tienen fracción de eyección baja, pero son asintomáticos. La fase C, la insuficiencia cardíaca de fase C, corresponde a los pacientes que tienen o han tenido síntomas de insuficiencia cardíaca y enfermedad estructural. Así, los pacientes con fracción de eyección baja y síntomas, aunque desaparezcan los síntomas, siguen estando en fase C. Por último, los pacientes de fase D son los que tienen insuficiencia cardíaca refractaria. En estos casos ya empezamos a plantearnos el uso de trasplante o dispositivos de asistencia ventricular izquierda, etc. Se estima que hoy en día hay entre 100.000 y 250.000 estadounidenses que tienen insuficiencia cardíaca de fase D. También hace muchos años que contamos con la clasificación de la New York Heart Association que vemos aquí. Como ustedes ya saben, la clase funcional 1 corresponde a los pacientes que no tienen limitaciones en cuanto a la actividad. Clase 2, sintomáticos con actividades cotidianas normales. Clase 3, actividades por debajo de la normalidad. Y 4, pacientes sintomáticos en reposo o con esfuerzo mínimo. Las clases funcionales de la New York Heart Association ayudan a hacer un seguimiento de la evolución práctica del paciente y también son útiles en relación con la terapia. Muchas de las terapias que utilizamos hoy en día se estudiaron en pacientes de clases 2, 3 o 4, o a veces clase 2 y 3. Y por lo tanto, cuando nos planteamos ir incorporando nuevos tratamientos, hay que tener en cuenta en qué ensayos se basan y qué tipo de pacientes se incluyeron en cada ensayo. Si pensamos en las escalas de calidad de vida, las que se usan con frecuencia son dos. La primera fue la Minnesota Living with Heart Failure, que como ven ustedes aquí es un cuestionario de 21 preguntas que básicamente pregunta en una escala de 0 a 5 hasta qué punto ha afectado al paciente la insuficiencia cardíaca en el último mes. Las preguntas son sobre nivel de actividad, sobre edema, sobre si pueden ir a desplazarse sin dificultad, si pueden estar con sus amigos, etcétera, etcétera.
La primera vez que se analizó fue en el estudio Pimobendan con 198 pacientes y se publicó en 1992 en el American Heart Journal. Se comparaba ahí el cambio en el Minnesota con el cambio en el tiempo de ejercicio. Como pueden ver, hay una cierta correlación. Los pacientes que mejoran el tiempo de ejercicio experimentan una mejora o un aumento de puntuación en el Minnesota. La segunda gran escala, el segundo gran instrumento que utilizamos hoy en día es el KCCQ, que consiste en 23 preguntas o ítems que de nuevo valoran las limitaciones físicas, los síntomas, la autoeficacia y la interferencia con la vida social y la calidad de vida. Inicialmente, este cuestionario se estudió con 2 cohortes de pacientes, 70 pacientes estables y 59 con insuficiencia cardíaca descompensada. Como pueden ver, hay bastante buena correlación. Cuando baja la puntuación, también se pasa de clase 1 a clase 2, 3 y 4. Es decir, hay consonancia y eso se corresponde tanto con la escala solo de síntomas, la escala clínica, como con la escala global KCCQ. Hasta cierto punto las preguntas son parecidas a las del cuestionario Minnesota. ¿Qué tipo de actividad puede llevar a cabo usted? ¿Qué síntomas ha tenido usted de insuficiencia cardíaca? ¿Tiene usted edema por las mañanas? ¿Le molesta? Si hay fatiga, si hay disnea, etcétera, etcétera. Es para ver cómo están, qué tal están nuestros pacientes. Hay una buena revisión de todas las escalas e instrumentos de insuficiencia cardíaca que se publicó en el 2014 y en definitiva se recomendaban con bastante contundencia estas 2 escalas, KCCQ y Minnesota, con un par de matices, porque se señala que el KCCQ responde más a las mejorías que al deterioro. Y en cuanto al cuestionario Minnesota, se afirma que es un instrumento práctico y ampliamente utilizado. Se pueden utilizar estos instrumentos en el contexto clínico. Tenemos aquí un ejemplo publicado hace poco en JAMA Cardiology. Se incluyó a pacientes del CHAMP Heart Failure Registry, de este registro, y se compararon los cambios de clase funcional de la New York Heart Association y las puntuaciones del KCCQ frente a los desenlaces de los pacientes. Se incluyeron en el registro CHAMP 2.800 pacientes en 145 centros de Estados Unidos, de todo el país. Todos los pacientes cumplimentaron el cuestionario de KCCQ y la evaluación de clase funcional de la New York Heart Association tanto al inicio como a los 12 meses. Y se estudió la relación entre los cambios en las puntuaciones y los desenlaces de estos pacientes. Como dato interesante, en la inmensa mayoría de pacientes en un año no se experimenta cambio de clase funcional de la New York Heart Association. Un 15% aproximadamente experimenta mejoría, un porcentaje ligeramente menor experimenta una reducción, pero la mayoría de pacientes se mantienen igual. Hay una diferencia algo mayor en el caso del KCCQ. Un 35% de pacientes mejoraron en 10 puntos, un 10% mejoraron en cierto grado y lo mismo se ve en cuanto al empeoramiento. Algunos pacientes empeoraron. A continuación se procedió a estudiar los desenlaces de estos pacientes. Esta diapositiva es un poco complicada, pero céntrense en la parte superior, en la clase de la New York Heart Association. Como pueden ver aquí, no hay nada que sea estadísticamente significativo. En cambio, las mejoras en la escala KCCQ sí predicen de forma mayor la relación con la mortalidad, con las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca
y con la combinación de ambas, mortalidad y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Lo que nos viene a indicar que tal vez dedicar algo más de tiempo a un cuestionario como el KCCQ nos puede ayudar a predecir algo mejor la evolución que van a tener en los siguientes años nuestros pacientes. Por último, también se ha trabajado un poco con acelerómetros para ver qué tal se correlacionan sus resultados con las puntuaciones de insuficiencia cardíaca. Tenemos aquí un ensayo, el ensayo NEAT-HFpEF, que se utilizaban nitratos para ver la tolerancia a la actividad en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección conservada. A los pacientes se les medían los límites diarios del acelerómetro y también las horas de actividad. En este estudio participaron 90 pacientes y, como pueden ver, hay un reparto bastante claro entre el tercil inferior de actividad, el tercil medio y el tercil superior, tanto en cuanto a la clase funcional de la New York Heart Association, el KCCQ y el Minnesota. Todo esto lo digo en el sentido de que estas escalas ayudan a diferenciar entre los pacientes más enfermos y menos enfermos de cara al futuro. ¿Qué hay entonces de criterios más objetivos como el consumo de oxígeno o la prueba de marcha de 6 minutos? Bueno, ¿por qué medimos el consumo de oxígeno? En definitiva, hay que ver en qué consiste. El consumo de oxígeno igual a gasto cardíaco multiplicado por la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Por lo tanto, es una medición reproducible, repetible, que se correlaciona con la mortalidad y con la clase funcional. Se puede comparar con hacer un cateterismo de corazón derecho y estudiar el gasto cardíaco inicial y ver qué cambios se producen durante el ejercicio. Nos da una idea de qué tal le va al paciente y qué tipo de necesidades funcionales tiene. El consumo máximo de oxígeno o consumo pico de oxígeno, VO2 max, está determinado por el tipo de ejercicio que se realiza, por el sexo o género del paciente, por la edad, por el nivel de actividad y por la dotación natural del paciente. Al envejecer, el consumo pico de oxígeno baja. Esto es así, es previsible. El artículo clásico que estudiaba el consumo pico de oxígeno y el pronóstico es un artículo de Donna Mancini publicado en Circulation en 1991. Estudió a pacientes derivados para trasplante al corazón y les hizo hacer ejercicio. Los subdividió en 3 grupos: los que tenían un consumo de oxígeno de menos de 14 y que habían sido asignados a trasplante, los que tenían un consumo superior a 14 a los que se consideró demasiado viejos para el trasplante, y a los que tenían un consumo menor de 14 pero rechazados para el trasplante por motivos no cardíacos. Ese fue el criterio de elección de los grupos y, como pueden ver, en cuanto a la sobrevida global, el grupo con consumo pico de oxígeno inferior a 10 tiene menos de 50% de supervivencia al cabo de un año. En cambio, los de consumo pico de oxígeno superior a 18 evolucionaron bastante bien, prácticamente sin mortalidad al año. De nuevo, en esos 3 grupos en que repartió a los pacientes, el grupo superior aquí son los pacientes con un consumo pico de oxígeno inferior a 14, que tienen una buena sobrevida en los siguientes 2 años, en comparación con los que tienen consumo pico de oxígeno inferior a 14, que no eran candidatos a trasplante. El grupo de trasplante, grupo 1, tenía una sobrevida que primero baja, pero luego mejora al irse trasplantando los pacientes de ese grupo.
Sobre esa base, su planteamiento fue: vamos a dividir a los pacientes entre los que reciben el trasplante de corazón, en los círculos claros, y los del grupo 2 con VO2 max superior a 14. Como pueden ver, a los 24 meses no hay diferencia de sobrevida entre estos dos grupos. Y sobre esa base, hace años que todo el mundo considera que se puede utilizar VO2 max 14 como valor de corte. Por debajo de esa cifra se puede optar por un trasplante en función de la capacidad funcional. Y entran en juego también otros aspectos respecto a la posibilidad de ser o no candidato a trasplante. Así pues, a lo largo de los años, las pruebas de esfuerzo metabólico, la ergoespirometría, se ha ido ampliando y no solo se estudia el consumo pico de oxígeno, sino que se estudian muchas variables más. La pendiente VE-VCO2 o ineficiencia ventilatoria es la razón de la ventilación al dióxido de carbono que producimos y también tiene valor pronóstico. Lo bonito de esta pendiente es que es independiente del esfuerzo, así que los pacientes que no se esfuerzan tanto tendrán una pendiente igual aunque no estén haciendo tanto ejercicio, y se puede utilizar, por lo tanto, en pacientes cuyo nivel de ejercicio está por debajo de los máximos. Otros valores que también se estudian son la pendiente de eficiencia de captación de oxígeno, la cinética de recuperación del consumo de oxígeno, el pulso máximo de oxígeno y la recuperación de la frecuencia cardíaca al cabo de 1 minuto. Son variables que pueden tener papel predictivo, pero que no se analizan sistemáticamente en la mayoría de laboratorios. Tienen aquí una idea sobre la pendiente VE-VCO2, la ineficiencia respiratoria. Como pueden ver, de forma parecida al consumo de oxígeno, cuanto mayor es la pendiente, mayor ventilación se requiere en función de la capacidad de CO2 producida. Pues cuanto mayor la pendiente, peores los desenlaces. A los 5 años, con una pendiente de más de 42, la tasa de supervivencia era del 25%. El problema de todos estos estudios es que se llevaron a cabo en una época en que los pacientes solo tomaban inhibidores de la ECA. Los betabloqueantes se demostró que eran beneficiosos alrededor del año 2000. Luego salieron los cardiodesfibriladores implantables, salió la terapia de resincronización cardíaca, salieron otras opciones. Ahora contamos con los ARNI, con los inhibidores de SDLT2. Y por lo tanto, nadie sabe hoy en día cuáles pueden ser los factores de predicción con la farmacoterapia que reciben hoy en día estos pacientes, ya que algunos de estos fármacos mejoran el consumo máximo de oxígeno y otros no. Por eso el ensayo HF-ACTION, con más de 2.100 pacientes, todos los pacientes hacían ejercicio en el momento inicial y al final, y esto nos permitió asegurar que las cifras se mantienen en cuanto al consumo máximo de oxígeno. Sigue teniendo el mismo valor de predicción. En cuanto a farmacoterapia, simplemente en este ensayo un 94% de los pacientes tomaban o un inhibidor de la ECA o un ARB. Había cifras parecidas que tomaban betabloqueante y un dato importante es que el 20% recibían estimulación biventricular. La supervivencia a los 3 años en relación con el consumo máximo de oxígeno mejoraba en estos pacientes. Las mujeres, en rojo, vemos que un 85% con un consumo máximo de oxígeno de 12 siguen vivas.
al seguimiento. En cambio, los hombres, los varones en azul, solamente siguen vivos el 65%. En función de estos datos, hay quien argumenta que en pacientes trasplantados, sobre todo varones, hay que reducir los valores de corte. De forma parecida también se estudió la pendiente VE-VCO2 o ineficiencia ventilatoria, y los que tenían una pendiente superior a 28, que vemos aquí, parecen tener desenlaces peores que los que tienen una pendiente menor. No siempre la subdivisión se hace de este modo. Aquí tenemos pacientes de alto riesgo, pacientes de bajo riesgo. Los pacientes de alto riesgo pueden tener un consumo menor de oxígeno, una captación de oxígeno predicha en porcentaje menor y también una duración menor del ejercicio que los pacientes que tienen menor riesgo de episodios cardíacos en los próximos 2 años. El doctor Corra hizo un bonito desglose en cuanto a cómo podemos contemplar esta cuestión. Partamos del consumo máximo de oxígeno. Los pacientes que hacen una prueba de esfuerzo limitada por sus síntomas con un cociente respiratorio alto. Si es bajo, hay que plantearse farmacoterapia agresiva y trasplante de corazón. Si están en niveles medios, utilizaremos la pendiente VE-VCO2 para situarles en un grupo de alto riesgo o de riesgo leve. Y si el consumo máximo de oxígeno es alto, entonces el riesgo es bajo y a esos pacientes se les hace seguimiento con menos frecuencia y podemos optimizar las terapias médicas. A partir de los datos de los que disponemos de hoy en día, la Heart Failure Society elaboró su guía en 2010 en cuanto a las ergometrías. Afirmaron que no se recomendaban como evaluación sistemática, pero que sí se pueden utilizar para estudiar posibles candidatos a trasplante para diferenciar causas de limitación funcional no relacionadas con la insuficiencia cardíaca. Dedicaremos los últimos 2 minutos a la prueba de marcha de 6 minutos. Esta prueba de marcha la evaluó por primera vez Guyat et al. En 1985. Consideraron que se podía partir de que la ergometría, tanto en bicicleta como en cinta sin fin, es inadecuada para los pacientes ancianos, frágiles o con limitaciones importantes debidas a la insuficiencia cardíaca. Se repitió la prueba de marcha de 6 minutos 6 veces, en 6 ocasiones a lo largo de 3 meses. Y se vio que a las 2 marchas de 6 minutos era reproducible. La prueba de la marcha de 6 minutos también tiene valor de pronóstico, como vemos aquí por datos del ensayo SOLVE. Los pacientes capaces de caminar menos de 300 metros tenían una mortalidad del 10% y los que superaban los 450 la tenían alrededor del 2%. Por último, no se olviden de las repercusiones de la fragilidad. Hasta un 74% de pacientes con insuficiencia cardíaca son frágiles. Hay toda una serie de índices que se pueden utilizar para estudiarlos y que se ha demostrado que tienen valor pronóstico en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Resumiendo, pues, hay toda una serie de criterios objetivos de capacidad funcional que abordan las situaciones que están por debajo del máximo. Por ejemplo, la prueba de marcha de 6 minutos y la capacidad máxima de esfuerzo, por ejemplo, en una ergoespirometría. Tanto el cuestionario de Minnesota como el de Kansas City son instrumentos validados, fiables y útiles, que además se utilizan a menudo
como criterios de evaluación en estudios sobre desenlaces, y también se pueden utilizar en el contexto clínico para predecir los beneficios que recabará el paciente. Muchísimas gracias.